Escucha nuestros programas completos con análisis y conversaciones junto a los líderes del sector energético, cuando quieras y desde donde estés. Petróleo y energía, ahora también disponible en Spotify. Uno de los objetivos más anunciados de la actual administración es el combate al huachicol fiscal. El gobierno de Claudia Sheinbaum asegura que busca consolidar una estrategia más robusta, pues para desmantelar estas estructuras criminales que hoy implican redes de distribución, lavado de dinero, control territorial y vínculos con organizaciones del narcotráfico que han convertido este mercado ilegal en uno, pues, de los golpes más severos para las finanzas públicas y la seguridad energética del país. La tarea no es sencilla, además de los impactos económicos para petróleos mexicanos, pero también para el erario, existen investigaciones y señalamientos que apuntan a presuntos vínculos de actores políticos cercanos al movimiento de la llamada Cuarta Transformación. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Yo soy María Fernanda Navarro. Ya saben que en Daily Energy pues abordamos información del sector energético y hoy vamos a tener un programa especial. Vamos a hacer una revisión de cómo es que ha avanzado y si es que ha avanzado este pues tratamiento del gobierno de Claudia Sheinbaum para combatir el huachicol fiscal. El año pasado veíamos un día sí y otro también información en torno a golpes históricos, ya sea de incautación de huachicol, pero también de avistamiento de estas redes criminales que estaban conformadas tanto por funcionarios, altos mandos de las Fuerzas Armadas y también empresarios. En este contexto vamos a conversar con la especialista en seguridad nacional y crimen organizado, Gabriela Nava, pues quien ha estudiado a fondo la evolución de este fenómeno criminal. Gabriela, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en Daily Energy. Hola, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Oye, pues justo como lo mencionaba en la introducción, me encantaría que tú nos regalaras de entrada una visión de qué es lo que tú has analizado, has podido checar en torno a esta pues nueva forma de combatir el huachicol fiscal en el gobierno de Claudia Sheinbaum. El año pasado, como ya lo mencioné también, había muchísima ruido en torno a que se iba a combatir este delito, pero poco a poco y con la agenda nacional enfocada en otras cosas, yo veo que hay menos ruido. Así que me encantaría que tú en un primer momento me regalaras un panorama general. ¿Cómo ves este combate al huachicol fiscal que yo últimamente escucho como muy calladito? Coincido contigo en este punto. Definitivamente los logros que se tuvieron ahora en materia de detención, bueno, del líder del cártel de Jalisco, pues atrajo toda la atención, ¿no? No obstante, bueno, pues la problemática de Huachicol continúa de este delito fiscal. Eh, en este sentido, yo veo que sí hay una innovación en cuanto a la estrategia para combatir este delito, pero los resultados todavía no se materializan. El enfoque que están abordando es de anticorrupción, en el sentido de implementar controles no financieros, sobre todo, para tratar de controlar este problema. Sin embargo, Perfecto. la parte punitiva, digamos, de la política criminal, pues no ha dado los resultados esperados en cuanto a no ha habido las detenciones suficientes y sobre todo no ha habido la recuperación del patrimonio derivado de este delito. Porque finalmente, mientras las redes continúen teniendo estos beneficios económicos, pues seguirán asumiendo el riesgo de continuar con estas actividades ilícitas. Y me parece que ahí es donde está la principal debilidad de la estrategia que se está implementando.
A ver, este punto que comentas al final me parece muy interesante. ¿Cómo es que se puede hacer para evitar justo que tengan estos incentivos? Mencionabas por ahí que no ha habido un tratamiento tanto al tema financiero. ¿Cuál Así es. crees que podría ser un elemento bueno para evitar justamente pues que continúe dándose este delito y cortar de raíz? Aquí tiene que haber una vinculación muy importante y una coordinación muy importante con la unidad de inteligencia financiera, porque finalmente es esta área la que tiene que detectar todos los capitales ilícitos que necesariamente tienen que ser blanqueados para que las personas que forman parte de estas redes criminales puedan disponer de forma lícita y hacer uso de estos recursos. Y ahí es donde está la parte más importante. Repito, en los casos de corrupción, el problema es que eventualmente se pueden lograr algunas detenciones, pero finalmente las redes y los que se benefician de este delito pues siguen disfrutando de los recursos económicos y es ahí a donde tenemos que atacar el problema. Así es que todo depende de qué coordinación hagan en esta estrategia con la unidad de inteligencia financiera y se recuperen esos capitales y se reintegren a las arcas del Estado. Claro. Esto que mencionas me parece un poco, o sea, ojalá que así fuera, creo que es lo ideal haya una reparación del daño y que se Exacto. recupere todo lo que se ha robado, pero es posible recuperar estas cifras que se manejan de forma estratosférica, que incluso no hay una cifra oficial de cuánto ha impactado a las finanzas públicas el huachicol fiscal, pero se calcula en miles de millones de pesos. ¿Es posible que esto pueda ocurrir, el retorno de todo lo robado a las arcas públicas? Es posible, desde luego que es posible, sin embargo, bueno, tampoco es un proceso ni fácil ni rápido. Involucra muchos aspectos legales, no solo del derecho en México, sino de derecho internacional, y se tienen que hacer también coordinaciones pues transnacionales, que es otra de las complejidades del huachicol fiscal. Si bien es un delito que afecta directamente al Estado mexicano, pues sus implicaciones van en lo internacional, ¿no? Por ejemplo, esta otra red que detectaron o que se detectó en coordinación con los Estados Unidos en el sentido inverso del huachicol, ¿no? Que estaba entrando de México hacia Estados Unidos. Entonces, tiene que haber una coordinación y una cooperación internacional de manera que esa detección de las redes, tanto de huachicol, pero te digo, sobre todo de los capitales ilícitos que genera este delito es fundamental. Y dentro de esa coordinación, pues se tiene que incluir la recuperación de los capitales. Claro. Gabriela, algo que a mí me ronda por la cabeza constantemente es que el año pasado lo que vimos o lo que nos dimos cuenta o fue más evidente es que para que haya huachicol fiscal se necesitan redes de criminales bastante bien organizadas y que se encuentren en altos mandos, funcionarios de altos mandos, incluso por ahí nos dimos cuenta que en la Marina había gente implicada, pero también en las aduanas, empresarios. Bueno, una gran cantidad de personas se requiere para llevar a cabo este tipo de delitos. Sin embargo, a mí me da la impresión, con toda la información que surge día a día, que poco se ha hecho por desmantelar estas redes, perdón. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que más allá de esto de que se detectaron camiones cisterna con tanto de huachicol, hay más que esto? Sí, son redes muy complejas. Como bien mencionas, implican no solo a la delincuencia organizada, por un lado, pero también otras estructuras que no necesariamente están en el ámbito ilícito. Sin embargo, bueno, pues estas estructuras que no son ilícitas facilitan este delito a través de la corrupción. Por eso te mencionaba que de alguna manera este enfoque de la estrategia de abordarlo desde la corrupción eventualmente puede arrojar resultados. El problema es cuando en la detección de estas redes que son de alta complejidad, pues se detectan personajes o actores políticos de alto nivel, porque ahí ya se trastocan otros
temas que pueden resultar delicados. Por tanto, bueno, pues se requiere de una importante voluntad política, una decisión de poder sancionar a estos actores políticos y asumir el costo político que eventualmente esto puede tener para el color que sea. Eso que mencionas es bastante interesante porque tal vez no de forma oficial en investigaciones oficiales, pero sí ha habido señalamientos desde investigaciones periodísticas. Por ahí acaba de salir un libro por parte de Julio Scherer Ibarra en donde se señalan a personajes de alto nivel de la Cuarta Transformación que también forman parte o que están cercanas a estas redes de huachicol. Sin embargo, desde Palacio Nacional se ha dicho que eso son pues solo dichos y que no se va a investigar. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Bueno, desde el aspecto jurídico, pues hay todo un fundamento y todo un proceso legal que se tiene que seguir. Y como ciudadanos es frustrante escuchar ese tipo de respuestas, ¿verdad? Pero vaya, hay un camino jurídico que hay que seguir. Eso es categórico. Y el hecho de que haya voy a ponerlo en estos términos, aunque no es el concepto adecuado, aunque haya una denuncia pública a través de una persona que es cercana a esta información, pues no necesariamente implica acciones legales, ¿no? Habría que seguir todo el proceso penal tal y como está establecido. No estoy justificando que esta sea una razón para que no se investigue, ¿no? Ahí vuelvo otra vez al tema que te comentaba. Tiene que haber voluntad política de que si ya existe esa información, si ya es del dominio público, pues tomar las acciones pertinentes desde el marco jurídico correspondiente. Eh, por otro lado, pues la complejidad es que la corrupción necesariamente se hace en lo oscuro, en lo secreto, en lo clandestino, y esa es la complejidad de este tipo de problemas antisociales, de esta situación criminológica. Por eso son tan difíciles de detectar, porque también estas mismas redes no solo se coluden para cometer el ilícito del huachicol fiscal, sino para ocultar de la forma más eficaz y eficiente este delito. Total. Ahora vámonos tal vez con una, del lado un poco más positivo, quiero llamarle así. ¿Tú has visto avances concretos que puedas identificar hasta ahora en esta, pues, lucha frontal, como lo ha llamado Claudia Sheinbaum, en contra del huachicol? ¿Qué tan efectivos parecen ser? Mira, yo creo que uno de los elementos que puede dar buenos resultados es las reformas que se hicieron a la ley aduanal, donde Ok. se le da responsabilidad ya compartida a los agentes aduanales, porque de alguna manera anterior a eso, pues tenían como, era, mucha libertad en ese sentido, ¿no? Mucha discrecionalidad, y la discrecionalidad va muy, muy de la mano junto con con la corrupción. Entonces, a mí me parece que esta reforma, las acciones que se están implementando en torno a ella, puede ser un buen mecanismo para controlar este delito. Desde luego, pues esto siempre es a largo plazo, no, los resultados no se ven de forma inmediata. Perfecto, Gabriela. Pues me parece que con esto que abordamos se plantea un panorama bastante amplio en torno a lo que está ocurriendo en este momento sobre la lucha en contra del huachicol fiscal. ¿Hay algo que a ti te parezca necesario, pues, remarcar en torno a este tema? Sí, otra cosa que también puede resultar interesante observar es la integración de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en el combate de este delito, pero nuevamente hay que esperar en el mediano plazo qué resultados van a entregar y como sociedad, por supuesto, mantener el ojo sobre este tema. Perfecto, pues Gabriela Nava, especialista en temas de pues la evolución de este fenómeno criminal, seguridad nacional y crimen organizado. Te agradezco que hayas estado aquí en el Daily Energy, ya has estado con nosotros en otras ocasiones y siempre nos das un panorama bien claro acerca pues de esta situación tan compleja que se está viviendo en el país. Te agradezco muchísimo que me hayas tomado esta entrevista. Muchas gracias a ti.
Oigan, y nos encontramos en la recta final de la Expo May. Hoy es el último día que vivimos este encuentro de líderes del sector energético y por supuesto que vamos a tener un resumen de lo que se ha vivido el día de hoy. Así que vámonos con Leslie Sánchez, nuestra compañera reportera de aquí de Petróleo y Energía, que nos va a dar un resumen de lo que estamos viendo. Leslie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mafer, te saludo desde el tercer día de Expo May 2026 y bueno, quisiera comenzar recapitulando todo lo que ha pasado en estos 3 días. La verdad es que han sido días sumamente interesantes, llenos de mesas de negocio, networking, expertos en temas distintos hacia la transición energética. Hay que recordar que un eje súper importante de esta Expo May fue precisamente la transición energética de México y un México hacia una energía más sostenible, hacia un 2030 mucho más enfocado a la reducción de las energías fósiles. Y bueno, fíjate que hoy ya tuvimos bastantes conferencias, los 3 días han estado llenos de conferencias bastante interesantes, algunas enfocadas hacia la electromovilidad, como la que tuvimos hace rato, en donde expertos de logística sustentable y financiamiento pues nos hablaron un poco sobre cómo el sector se destaca en un papel estratégico con las flotas logísticas hacia la transición energética y la competitividad industrial en México. Es súper interesante ver cómo cada una de las industrias intentan vaya a ser una organización mucho más sostenible y que sobre todo se modernice el transporte de carga, sobre todo para aprovechar fenómenos como el nearshoring y los objetivos hacia la descarbonización. Ese fue un tema bastante interesante que se tocó el día de hoy, pero fíjate que hoy también tuvimos la presencia de muchísimos estudiantes y hay que recordar la importancia de las carreras STEM aquí en México. Tuvimos la presencia de la Universidad Anáhuac, del Tecnológico de Monterrey, pero sobre todo de la Universidad Anáhuac nos acompañó el día de hoy y bueno, ellos han estado reiterando muchísimo el papel de las carreras STEM en México, que son súper importantes para mantener este eje de la transición en México y sobre todo de la competitividad que vamos a tener con otros países. Eso fue lo que destacó el papel de la Anáhuac, el Tecnológico de Monterrey y la Ibero durante varias conferencias que tuvieron sobre las carreras STEM. Y bueno, haciendo una breve recapitulación, ya tuvimos la comida ayer de los 100 líderes del sector energético, un espacio en el que se reunieron los 100 líderes para traer a la mesa los temas más importantes en un México 2030 y ha sido bastante interesante escuchar sus perspectivas, pero sobre todo funcionar, ya sea en el sector privado y el sector público, que han tenido la oportunidad de estar aquí haciendo pues negociaciones, haciendo uniones para poder mejorar la transición de México. Mafer, antes de regresar al estudio, te quiero recordar que también ya está disponible nuestra edición de los 100 líderes de petróleo y energía. Ya está disponible para que la puedan conseguir en el Sanborns más cercano que tengan. Y bueno, es nuestra edición en donde destacamos el papel clave de todos los 100 líderes en petróleo y energía y en el sector tanto industrial como en el sector energético. Mafer, regreso contigo al estudio, no sin antes decirte que pues han sido 3 días bastante exitosos de esta Expo May 2026 y sobre todo muy interesantes y donde vamos a sacar pues muchas oportunidades de negociación, muchas oportunidades de transición energética y un papel mucho más destacable para México en 2030. Regreso contigo al estudio. Muchísimas gracias, Leslie, por este reporte. Mañana vamos a tener un programa especial justamente de todo lo que se vivió en estos 3 días con las voces de los líderes del sector energético, así que no se lo pierdan. Por el momento, yo les agradezco que me hayan acompañado en este Daily Energy. Nos vemos mañana. Gracias. Cada año, el sector energético avanza gracias a ideas, proyectos y decisiones estratégicas. Pero detrás de ese movimiento constante, hay personas que impulsan el cambio. La edición especial 100 líderes del sector energía, de petróleo y energía, reconoce a quienes influyen activamente en la conversación y en la construcción del futuro energético de México. Directivos, autoridades, especialistas y empresarios
que hoy conducen una industria clave para el desarrollo del país. Descubre las historias, visiones y trayectorias de quienes están liderando esta transformación. Petróleo y Energía, edición especial, 100 líderes del sector energía.